Hola jóvenes, bienvenidos a esta nueva clase, la clase número 11 de Matemáticas Universitario. Y en la clase del día de hoy vamos a continuar con las medidas de posición y dispersión, ¿no es cierto?, en el eje de estadística para tercero medio. Bueno, tenemos nuestra pregunta de su permiso. Y nos dice, de acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, ¿no es cierto?, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Típica pregunta PSU, ¿no es cierto?, que pues se cumple y que no se cumple, y vamos a tener distintos términos y cosas que vamos a ir analizando nosotros a lo largo de la clase. En la primera parte, cuando dice medidas de posición, tenemos cuando habla de cuartiles, ¿no es cierto? En realidad, cuantiles. Hay un problema en la lectura. Se denomina cuantil al valor bajo el cual se encuentra un cierto porcentaje de los datos, ¿no es cierto?, cuando estos están ordenados de menor a mayor de acuerdo a la columna de la frecuencia porcentual acumulada. Ya, entonces, recordando un poco los conceptos que vimos en la clase anterior, vamos a tener la frecuencia porcentual, ¿no es cierto?, un porcentaje acumulada, ¿no es cierto?, cuando está acumulando desde lo menor hacia lo mayor, y vamos a tener que dividir estos porcentajes acumulados en distintos segmentos. Cuando hablamos de percentil, es que la muestra se divide en 100 partes iguales, con 1% de los datos en cada una, ¿no es cierto? Entonces, percentil, el centil viene de 100, ¿no es cierto?, de cientos, percentil. Entonces la muestra se divide en 100 partes iguales. Recordad, esto va siempre con respecto al porcentaje, a la frecuencia porcentual acumulada. Un ejemplo dice, el percentil 35 corresponde al valor bajo el cual se encuentra el 35% de los datos, ¿no es cierto? Desde 0 hasta 35%. De ese punto se corta, porque es absoluta, ¿no es cierto? Es acumulada. Luego tenemos las medidas de posición, ¿no es cierto? En los cuantiles tenemos los deciles, es decir, que se divide en 10 partes iguales. Se entenderá, ¿no es cierto? De deciles, el primero era percentiles, de 100, y deciles de 10. Se meten 10 partes iguales con un 10% de los datos cada uno. Por ejemplo, el decil 6 corresponde al valor al valor bajo el cual se encuentra el 60% de los datos. Ahí sí, me costó. Si es que hablamos de cuartiles, ustedes ya imaginan el cuarto, ¿no es cierto? 4 en 4 partes iguales de 25%, ¿no es cierto? 25, 25, 25, 25 hasta el 100%. Es decir, el cuartil 3 corresponde al 75% de los datos. Aquí hay un detalle muy importante que vale la pena recalcar. Dice, la mediana es de la muestra corresponde al percentil 50, ¿no es cierto?, a la mediana, al 50% de los datos. Esto es el percentil 50. Al decil 5, ¿no es cierto?, también 50%. Y al cuartil 2, porque en el cuartil 1 tenemos 25 y en el cuartil 2 tenemos 50. Así podemos ir viendo también en adelante ejemplos. Cuando hablamos, dice, la tabla adjunta representa los puntajes de un grupo de alumnos en una prueba. Entonces tenemos los puntajes 5, 10, 15, 20, 25. ¿Cuántos alumnos obtuvieron ese puntaje? La frecuencia porcentual, recordar cómo se encontraba esta frecuencia, y la frecuencia porcentual acumulada. Aquí sale de 0 a 50, pero nosotros sabíamos de que podemos anotarlo como acumulada. Anotamos solamente el 15. Sabemos que va desde 0 a 15, ¿no es cierto?, porque parte de aquí hacia allá, después ese 15 se le suma el 5, nos daría el 20, el 20 se le suma el 15, nos da 35, ¿no es cierto?, y así vamos avanzando nosotros. Voy a borrar aquí todos los datos, a todas las cosas que hemos escrito. Y cabe recalcar, permiso, de que la frecuencia porcentual acumulada, la mayoría de los casos en la pregunta PSU va a ser dada, ya, para que ustedes puedan encontrar. Hay momentos donde se va a tener que encontrarla, pero es muy probable que nos den la frecuencia porcentual, ya. Dado que igual tendré que hacer muchos pasos para encontrar en una pregunta, pero eso puede llegar a pasar, así que hay que recordar lo que vimos la semana pasada. Vamos a ver aquí los ejemplos, ¿cierto?, a lo que nosotros vamos, a las medidas de posición. En el percentil 45, o sea, el 45% es 20, ya que el 45 está en este grupo, ¿no es cierto?, de porcentaje, el 25 y el 70, aquí. Por ende,
el percentil 45 va a ser 20. El grupo que tenemos aquí. Recordad que hay que mirar aquí el porcentaje, encontrar dónde estaría. Justo el 40, o sea, el 45 va a estar entre 35 y 70. Por ende, el percentil sería el nombre del grupo. El grupo es 20, ¿no es cierto? El grupo de 20 puntos. Decir 8, 80%, ¿no es cierto? Es el 25 también, o sea, es el 25. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el 80 está entre 7 y, o sea, 70 y 100. Y sería el puntaje 25. Y el cuartil 1, recordemos cuartil, un cuarto, ¿no es cierto? Un cuarto 100% es 25. 25, nosotros vamos a ir buscando y decimos, está aquí, ¿no es cierto? Entre el 20 y el 35. Es decir, va a ser 15. Y así de simple. Podemos ver otra forma de encontrar los datos. Tiene que ver un poco también con lo que estábamos viendo antes, los cuartiles, los deciles. Y se le conoce como el diagrama de caja. ¿Ya? Tenemos el dato menor y el dato mayor. Piensen un poco aquí como en lo que estaba viendo, ¿cierto? El dato más pequeño y el dato más grande. Que sería 5 y 25, ¿no es cierto? Si es que lo vemos en el ejemplo anterior. Dato menor, dato mayor, de lo que nosotros hemos recolectado, de lo que nosotros estamos analizando, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero ordenado, desde el más pequeño hasta el más grande. Aquí anotamos el dato menor y el dato mayor. Aquí en estas primeras barras que conforman la caja vamos a tener el cuartil 1 y el cuartil 3. Ya, de todos los datos. Recuerden el cuartil de todos los datos. Vamos a encontrar la frecuencia porcentual acumulada y ver en cuál estaría el cuartil 1 y el cuartil 3. Recuerden que cuartil 1 se referiría al 25% como frecuencia porcentual acumulada y el cuartil 3 sería el 75%. Ya, entonces justo en este pedazo está entre el 0 y el 25 y este pedazo está entre el 75 y el 100. Y luego más adelante, voy a borrar para poder tener el dibujo más limpio. Esta línea que se encuentra en el interior de la caja es la mediana. Recuerden que la mediana, ¿no es cierto?, representa el 50% de los datos, justo el dato del medio. Y aquí vamos a tener el rango intercuartil. Me costó, intercuartil. Se le conoce como el rango, ¿no es cierto? Lo que se mueve entre uno y el otro. El rango siempre va a ver, ¿no es cierto?, como lo que se está viendo analizar. Que parte desde un punto y termina en un punto, es el rango. Puede estar, no sé, el rango de error, el rango de logro. Y en este caso es el rango intercuartil. Y bueno, ¿cómo encontramos este rango intercuartil? Restando, ¿no es cierto? El cuartil 3 se lo restamos al cuartil, o sea, al cuartil 3 le restamos el cuartil 1, ¿no es cierto? Al 75% le restamos el 25 y nos va a dar el rango, en dónde se mueve, qué hay entre medio del cuartil 3 y el cuartil 1. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el dato menor, o sea, el dato mayor en este caso. Voy a... me equivoqué acá. Un poco de spoiler para lo que va adelante. Ahora sí, el dato mayor, el dato menor, ¿no es cierto? En este caso, el que está aquí abajo sería el cuartil. Voy a ponerle cuartil 1. Y obviamente el que está aquí arriba, habíamos visto recién, va a ser el cuartil 3. Y este dato entre medio sería la mediana. Ya no tiene mucha lógica, o sea, no tiene mucha dificultad, solamente entender, ¿no entiende? Y esto es solamente para graficar, para entender cómo se mueve y ver el rango, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros encontramos aquí, el rango. Me está quedando muy feo. Rango intercuartil. En este caso sería el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no es cierto? En este caso sería 20 menos 8. 20 menos 8 y me va a dar 2. 12, perdón, no 2. Un detalle ahí. Bueno, veamos cómo usar aquí en el PPT. Es lo mismo, ¿no es cierto? Cuartil 1, cuartil 3, la mediana.
Vamos a tener el dato menor y el dato mayor. Y para encontrar el rango intercuartil, 20 menos 8 es igual a 12. Entonces, siguiendo, vamos a tener este concepto de rango, ¿no es cierto?, que hemos visto anteriormente. Dice que corresponde a la diferencia, recuerden, de diferencia de una resta, ¿no es cierto?, entre el valor máximo y el valor mínimo en un grupo de datos. Cuando solo estamos hablando del rango intercuartil, va a ser el rango máximo, ¿no es cierto?, el cuartil 3, el rango mínimo, el cuartil 1. Y encontramos esa diferencia y nos va a dar el rango. Cuando estamos hablando de otro tipo de rango, por ejemplo, en el caso de datos agrupados, corresponde a la diferencia entre el límite superior del intervalo final, ¿no es cierto?, y el límite inferior del intervalo inicial. Estamos hablando de datos agrupados. Aquí tenemos datos no agrupados, solamente una tabla. ¿Cómo encontraríamos el rango? Tomamos el punto mínimo y el punto máximo y encontramos el rango entre estos dos. Es de 20 puntos. Lo mismo cuando estamos hablando de datos agrupados, como dice aquí, ¿no es cierto?, agrupados en grupos, como se ven aquí. 18, 11, 15, o sea, 12, 15, así en adelante. Vamos al límite inferior del intervalo inicial, es decir, el número más pequeño. Y a ese número se lo vamos a restar al, aquí está, el límite superior del intervalo final, ¿no es cierto?, el número más grande. Voy a encontrar el rango. Se dan cuenta, no es muy difícil, solamente ver cuáles datos hay que restar. Si nos están pidiendo el rango de un conjunto de datos, es decir, de todos los datos, el inferior, el límite inferior del intervalo inicial, el límite superior del intervalo final, o el mínimo y el máximo, se restan, ¿ya? Importante, el rango siempre tiene que ser positivo, porque al número más grande le estamos restando al número más chico, ¿ya? Nos va a dar un valor positivo. Y ya volviendo a la pregunta MCU, aquí tenemos los datos para analizar. Y nos dice, de acuerdo a los 100 datos de la tabla adjunta, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Dice, el primer cuartil se ubica en el intervalo 45 y 50. Ya bueno, el primer cuartil, recuerden, sería el 25%. ¿No es cierto? ¿Qué tenemos que hacer nosotros aquí? Encontrar la frecuencia acumulada, ¿o no? La frecuencia acumulada. Va a tener 17 más 15, ¿no es cierto? Vamos a tener que ir sumando nosotros. En este caso nos daría 22, ¿no es cierto? 22 más 21 nos daría 43. 43 más 10 nos va a dar a 53. 53 más 18, en este caso nos daría 71. Y 71 más 19 nos daría 80 y 90. Y aquí me falta un número, ¿no es cierto? Aquí era 32. 32, entonces claro, a cada uno hay que sumarle 10 más. Me disculpan ahí por ese lapsus mental. No estaba preparado para hacer la suma. Ahora sí, 43, ¿no es cierto? O no, 53. 53. Bueno, aquí cada uno se puede equivocar, como se dan cuenta. No estoy borrando esto para que podamos ir haciéndolo todo en conjunto, ¿cierto? Ahora sí, 63, 63, nos da 7, 8, 81, claro, más 19 nos da 100. Porque yo sabía que me había equivocado porque al principio nos decían que eran 100 datos, ¿no es cierto? Recordemos de que la última suma de la frecuencia acumulada me tiene que dar el total de datos, que es 100 en este caso. Ahora, teniendo esto, vamos a analizar el porcentaje. Y esto, ¿cómo lo haríamos? Si nos acordamos de la semana anterior, podemos darnos cuenta que aquí nosotros lo encontraríamos sabiendo que vamos a tener la frecuencia acumulada, vamos a tener que encontrar la frecuencia relativa. Frecuencia relativa. ¿Se acuerdan con la frecuencia acumulada? Para que nos dé el tiro la frecuencia relativa acumulada, tendremos que dividirlo por el total de datos. El total de datos es 100. Entonces, aquí nosotros sabemos que tendrán que correrse la coma y nos sería 0,17, ¿no es cierto? 0,32, 0, bla bla bla, cada uno, ¿no es cierto? Pero después, para encontrar el porcentaje, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicarlo por 100, ¿no es cierto? Entonces, si dividimos por 100 y multiplicamos por 100, nos va a dar lo mismo que la frecuencia acumulada normal. ¿Ya? No sé si entienden esto, porque
este número tendríamos que multiplicarlo por 100 y nos daría de nuevo 17. Como la frecuencia relativa acumulada porcentual, o la frecuencia porcentual acumulada. ¿No es cierto? Entonces, la frecuencia acumulada, cuando los datos son 100, es la misma que la frecuencia porcentual acumulada. Solamente porque el tema de que para encontrar la frecuencia relativa dividimos por 100 y después para encontrar el porcentaje multiplicamos por 100. Entonces es lo mismo. Con esta frecuencia acumulada vamos a encontrar que el 25% estará justo aquí abajo, ¿no es cierto? Porque aquí está desde el 17 hasta el 32. El 25% sería, claro, lo que dice aquí, entre 45 y 50. La primera es correcta. Luego, ¿qué dice? El intervalo donde se ubica el percentil 50 coincide con el intervalo modal. Bueno, vemos que el intervalo modal sería este de acá. Y en este mismo también se encontraría el percentil 50, o el percentil es 100%. Entonces, el 50% se encuentra donde está la moda. Correcto. Y finalmente dice, la cantidad de datos que se encuentra en el cuarto intervalo corresponde a un 10% del total de los datos. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4. El cuarto intervalo dice la cantidad de datos. ¿Cuántos datos hay? Recuerden que la frecuencia me dice la cantidad de datos en ese intervalo. Hay 10 datos. ¿10 datos corresponde al 10% de 100? Claro que sí. También es verdadero. Entonces 1, 2 y 3 son verdaderas. Y bueno, hasta aquí terminamos la clase de hoy. Sabemos que es un poco más corta, pero también porque hay muchos conceptos que de esta materia en específico fue eliminado de la PSU. También por eso la guía de esta semana va a ser un poco más corta, pero se mantendrá los mismos conceptos y las mismas preguntas, o sea, y la misma intensidad, ¿no es cierto?, de dificultad de preguntas. Así que espero que estén muy bien. Recuerden analizar el solucionario de la clase anterior, realizar la guía de esta semana, y ante cualquier consulta me pueden consultar en mi correo o en la clase de Zoom al fin del mes. Hasta luego, bien.